están? Espero y se encuentren muy bien. Y antes de empezar, vamos a orar por la enseñanza. Los invito a que cierren sus ojos. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza. Habla a nuestro corazón, que esta palabra sea entendible y comprendida en cada renuevo. Quita toda distracción y que cada renuevo esté atento a tu voz. Usa mi vida para poder explicar Hechos 13 al 23. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y qué creen, renuevos? Me enteré que ayer fue el Día del Misionero. ¿Cuántos se enteraron? ¿Cuántos se enteraron que ayer fue el Día del Misionero? ¿No? Bueno, sí, ayer fue el Día del Misionero y qué bonito es reconocer a hombres y mujeres que van a las misiones a compartir de la palabra de Dios. No importando que pasen sed, no importando que pasen hambre, a ellos no les importaba eso, lo que les importaba era ir y compartir de la palabra de Dios. Y se preguntarán que por qué les estoy diciendo esto, pero si recuerdan bien, la doctora hace 8 días nos compartió sobre Pablo y Bernabé, que ellos fueron su primer viaje misionero fue a Chipre, donde el Espíritu Santo los guió para ir y compartir al gobernador Sergio Paulo. Y imagínense, renuevos, a mí me daría mucho nervio compartir al gobernador, al presidente. No sé ustedes, pero a mí sí me daría mucho, me pondría muy nerviosa. Pero aquí vemos que Paulo y Bernabé fueron muy valientes. Y hoy me toca compartir sobre Hechos 13:13, donde Paulo y Bernabé salen de Chipre contentos por haberle compartido a Sergio Paulo, el gobernador. En el versículo 13 nos dice: Pablo y todos los que iban con él se fueron de Pafos en barco. Llegaron a Perge, una ciudad que quedaba en Panfilia, pero Juan Marcos los dejó allí y regresó a Jerusalén. En este versículo vemos a Pablo y todos los que iban con él se fueron a Pafos en barco. O sea, imagínense, en barco sería para mí sería chido viajar en barco, sería muy bonito. Y ellos continuaron su viaje misionero, pero aquí hay algo importante que dice: Juan Marcos los dejó allí y regresó a Jerusalén. O sea, ahí yo me imagino que Juan tuvo como que ya extrañaba a sus papás, extrañaba ya la comida de su mamá, ya extrañaba y se tuvo que regresar a Jerusalén porque ya no aguantó. Y no sean como Juan, mejor sean valientes y vayan a compartir sin pena, sin nada. En el versículo 14 nos dice: ellos continuaron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Estando en Antioquía en el día de descanso, fueron a la sinagoga y tomaron asiento allí. Que si no saben, Antioquía es la capital de Pisidia. Y bueno, como les digo, llegaron a Antioquía, que también era una colonia romana, como la colonia del Maestro. Así grande, bonita, hermosa. Ustedes me entienden, ¿no? Y bueno, entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Que la sinagoga era un lugar que se reunían los judíos para leer, orar y estudiar las escrituras. Ahí vemos que Pablo siempre anhelaba estar en la presencia de Dios. Buscaba un lugar para leer, orar y enseñar la palabra. Imagínense que Pablo y Bernabé llegaron aquí a la colonia del Maestro. Y segurito van a buscar convivencia cristiana, fuente de vida. Y van a querer escuchar a nuestro pastor Jorge. ¿Sí o no? Sí. En el versículo 15 nos dice: después de leer la ley y los escritos de los profetas, los dirigentes de la sinagoga enviaron este mensaje a Pablo y Bernabé: hermanos, si tienen algo que decir que pueda ayudar a los que están aquí, por favor, tomen la palabra. Cuando los dirigentes o los principales terminaron de leer las escrituras, le dejaron el lugar a Pablo y Bernabé para que siguieran compartiendo o dieran una palabra de exhortación para el pueblo. Imagínense ahí, renuevos,
que Pablo y Bernabé vienen a esta iglesia Convivencia Cristiana Fuente de Vida y el pastor esté compartiendo y los vea y él sepa que son unos hombres de oración, son unos hombres que le temen a Dios, son unos hombres de oración. Y va y le dice a alguien, oye, dile a Pablo y Bernabé que se preparen, que van a seguir compartiendo. Imagínense ustedes nuevos, que ya sean misioneros, que ya muy pronto, ya los vi siendo misioneros a ustedes, que vayan y que se sienten ahí en la iglesia cuando esté compartiendo, se sienten y el pastor los vea así y diga, y sepa que ustedes son unos grandes misioneros y vaya y le diga a alguien, oye, dile a Katy, a Adri, a Paula, dile que se prepare para que pase a compartir. Yo me pondría muy nerviosa, la verdad, pero por eso hay que estar preparados. En el versículo 16 nos dice, Pablo se puso de pie y tomó la palabra. Israelitas y también ustedes los que no son judíos y adoran al Dios verdadero, escuchadme. Pablo luego se puso de pie y tomó la palabra. 17. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros antepasados, ayudó a nuestro pueblo a salir adelante mientras vivieron en Egipto y los sacó de ahí con gran poder. 18. Dios tuvo paciencia con ellos durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Aquí podemos ver cómo Pablo les compartió la palabra que viene en el Antiguo Testamento. Él conocía mucho la palabra de Dios, eligió a sus antepasados y le ayudó a rescatar al pueblo de Israel y lo sacó con gran poder del pueblo de Egipto. Pablo le recordó a un Dios poderoso, a un Dios que nunca los dejó en los momentos más difíciles. Él proveyó de alimento, de calzado, de ropa, de todo. Aquí podemos ver cómo Dios los proveyó en esos 40 años en el desierto. O sea, ¿se pueden imaginar Dios proveyendo 40 años en el desierto a los israelitas? O sea, para que no les faltara absolutamente nada, porque si saben, en el desierto está seco, no hay agua, o sea, es un desierto y está muy seco. Pero saben que el desierto había vida porque ahí estaba la presencia de Dios y Dios es vida. Pablo siempre les hablaba sobre el poder y amor de Dios. También vemos cómo Dios ganó muchísimas victorias para el pueblo de Israel. El 19 dice, Él destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio a los israelitas esa tierra como herencia. Aquí podemos ver que Dios ya estaba preparando el darle naciones de la tierra. ¿Y saben para qué renuevos? Era para predicar su palabra. Como dice Hechos 1:8, que dice, los voy a leer, permítanme, dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Les iba a dar de herencia las naciones para que predicaran las buenas nuevas, para llevar el evangelio a toda criatura. Ya ven, renuevos, Dios nos ha dado por herencia las naciones y tenemos que predicar a Cristo. El versículo 20 nos dice, todo esto sucedió en más o menos 450 años. Vemos en el Antiguo Testamento que Dios puso primero personas en autoridad para guiar el pueblo. Vamos a ir a Jueces 2:16, si me pueden acompañar ahí en sus Biblias. Jueces 2:16 dice, los jueces, permítanme. Ok, ya lo encontré. 2:16. Luego el Señor hizo surgir algunos líderes, los jefes. Esos líderes los liberaron de los enemigos que saqueaban sus posesiones. Aquí vemos que Dios puso líderes y jueces al pueblo de Israel. Primero puso Dios patriarcas, que fue Abraham, Isaac, Jacobo y sus descendientes. Luego puso jueces, que fueron Otoniel, Ahod, Samjar,
Débora, Gedeón, Tola, Yair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y hasta el profeta Samuel. Y es lo que nos menciona en este versículo. Versículo 21 dice: entonces el pueblo pidió un rey. Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, que era de la tribu de Benjamín, quien fue rey por 40 años. 22. Después de destruir a Saúl, Dios nombró rey a David, de quien dio testimonio: David, el hijo de Isaí, me agrada, porque está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga. Aquí vemos que después de jueces, Dios puso reyes, y el primer rey fue Saúl, varón de la tribu de Benjamín. Después quitó Dios al rey Saúl porque desobedeció la instrucción de Dios y tuvo orgullo en su corazón. Así es que más vale, renuevos, que seamos obedientes a Dios con un corazón rendido y humillado hacia Él. Después de destruir a Saúl, Dios nombró rey a David, porque era un joven conforme al corazón de Dios. El corazón de David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios decía. David no permitió idolatría, buscó la guía de Dios en todas las cosas que hacía. Era conforme el corazón de Dios. Versículo 23 dice: Dios cumplió su promesa al enviar a Jesús, quien era descendiente de David, para ser el Salvador. En este versículo vemos una promesa que viene en Mateo 1:17, si me pueden acompañar, que dice 1:17: así que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta que deportaron a los israelitas de Babilonia, y otras 14 desde que deportaron a los israelitas a Babilonia hasta el nacimiento del Mesías. Renuevos, hay buenas noticias que de la descendencia de David levantó a Jesús por Salvador. En 2 de Samuel 7:12, si me pueden acompañar, por favor. 2 de Samuel 7:12. Permítame, bueno, ya. 7:12. Cuando llegues al final de tu vida, morirás y serás sepultado con tus antepasados. Pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. El pueblo de Israel tenía dentro de su postulado proféticos que el Mesías vendría de la simiente de David. Por lo tanto, el término hijo de David venía a ser un testimonio de identificación mesiánica. Israel estableció que el Mesías vendría del trono de David. Y bueno, renuevos, esto es otro tema y muy largo, por cierto, pero bueno, para finalizar, hemos estado viendo lo que Pablo y todos los cristianos hicieron, porque ellos no solamente recibían la palabra para ellos, sino que la compartían en varios lugares. Y ese es el llamado para nosotros, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pues Dios ya nos ha dado el poder que dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y como no estamos ni en Jerusalén, Judea, ni en Samaria, seremos testigos en Oaxaca y a donde Dios nos lleve. Pablo dejó todo para servir al Señor. Y yo te pregunto a ti, renuevo, ¿estás dispuesto para cuando la doctora nos diga, vamos de misioneros? El ser misionero no es nada fácil, renuevo, y lo vemos con los discípulos y Pablo. Muchos misioneros pasan hambre, hay que caminar, pasan sed. O sea, imagínense, renuevo, ser ese misionero, pero tampoco los estoy desanimando, sino que para ser valientes y estar muy preparados para eso. Y aquí te pregunto a ti, renuevo, ¿como quién quieres ser? ¿Como Pablo, que a pesar de tantas dificultades, él soportó y no se desanimó? ¿O como Juan, que lo vemos aquí en Hechos 13:13, que dice:
Pablo y todos los que iban con él se fueron de Pafos en barco. Llegaron a Perge, una ciudad que quedaba en Panfilia. Pero Juan Marcos los dejó allí y regresó a Jerusalén. Y él regresó a Jerusalén porque a lo mejor se desanimó y ya no quiso ir a predicar con Pablo y los otros. Pero yo te animo en esta tarde de renuevo a que vayamos a predicar sin pena. Quítate la pena de predicar. Vamos a mejorar. Prepárate para ir a las misiones, para cuando la doctora nos diga ahí, vamos a las misiones, tú ya estés preparado, tú ya estés listo para predicar. Y en esta tarde de renuevo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza. Te damos gracias por esta palabra de Hechos 13. Ayúdanos a ser como Pablo, que fue obediente, que no le importó dejar todo por predicar a Cristo. Danos esa pasión por llevar las buenas nuevas y todos aquellos que necesitan de Cristo. Gracias por enviar a nuestro Salvador, que es Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, renuevos, gracias por su atención.